aquí a Minerva, a este lugar, para estas jornadas dedicadas a Mauricio Rosenkopf. Yo no sé si esta es la frutilla de la torta o una de las frutillas de la torta, pero claramente es uno de los momentos más interesantes. Creo que yo voy a ser de los momentos más interesantes, no porque los otros no lo hayan sido, sino porque en este caso vamos a estar conversando con escritores en torno que han dialogado de alguna forma con la obra de Mauricio Rosenkopf. Son varios los escritores y bueno, puedo empezar a presentarlo. Bueno, por un lado lo tenemos acá Fernando Butazzoni, ya lo conocen, es periodista, es escritor, ha trabajado en diarios, revistas, radios, agencias de noticias y ha publicado muchos libros, entre otros El tigre y la nieve, Las cenizas del cóndor y Tierra mínima. A mi lado, a mi izquierda tengo a Mauricio Rosenkopf, que no necesita presentación porque, entre otras cosas, no se ha dejado de hablar de su obra durante todo el día y bueno, va a continuar esto hasta el sábado. Tenemos también a Marcelo Stefanel, a mi derecha, que también es escritor, un hombre que ha trabajado mucho en el semanario Búsqueda y que, según él, leyó más de 1.600 títulos mientras estuvo 13 años en la cárcel. Entre otras cosas, no lo pone aquí, pero yo recuerdo que leía El Quijote todos los años, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, entre su última novela es El Otro, pero también ha tenido varios libros. Me acuerdo también uno, el de los galgos, ¿cómo era que se llama? El retorno de Don Quijote, caballero de los galgos. El retorno de Don Quijote, caballero de los galgos. Después tenemos a Camila Carvajal. Ella es actriz, es profesora de literatura, es maestranda en ciencias humanas y ha participado, bueno, en jornadas de teatro y es directora de la compañía Verde Teatro, que es una compañía que se especializa en el teatro de investigación. Entre otras cosas, actualmente hay un espectáculo que se llama Murmuria y que va sobre presas políticas, que tuve la ocasión de ver el domingo pasado y que lo recomiendo porque es más que teatro, es una experiencia de inmersión en esa dura experiencia que es la cárcel, lo que fue la cárcel política en la dictadura de la última dictadura. Camila Carvajal también es ¿qué más sos? ¿Sos más cosas, no? Soy madre. Sos docente, sos madre. Bueno, y después tuvo una obra anterior, inédita, María Eugenia, sobre María Eugenia Vaz Ferreira, que fue también en ese lugar, en un teatro de inmersión, que a mí me encantó, me pareció espectacular. Y por último tenemos a José Arenas, que es escritor, es músico y es letrista de tangos, ha publicado narrativa, poesía, crítica literaria, y su último libro, que acaba de salir hace muy poquito, se llama La Otra Orilla, antología crítica de la poesía del tango uruguayo, y que obtuvo un fondo concursable, y yo me imagino que José Arenas dialogará con Rosenkopf por ahí, presumo yo. Si les parece, arrancamos con José Arenas, ¿te parece, José? Tu obra, vos sos poeta, también sos narrador, has publicado también muchos libros, pero tenés esa vertiente que es la de letrista, de poeta del tango, ¿no? La pregunta es si es por ahí la afinidad con Rosenkopf o por dónde. Sí, yo recuerdo ahora, no es estrictamente tango, pero la primera canción de Mauricio que yo conocí estaba en una revista en la casa de mis abuelos, una revista que tenía, en la tapa tenía a Roberto Rimoldi Fraga, y se llamaba Vidalita del Exilio, que creo que tiene música de Anselmo Grau, me parece. Y ya, como ya conocía el nombre de Mauricio y demás, creo que siempre estuve atento no solamente a sus novelas, de las cuales después diré y confesaré lo que he robado, sino a las letras de tango. Recuerdo algunos tangos como Vereda de Tango, Vereda de Dos Orillas, con música de Gustavo Mossi, que es un guitarrista argentino, algunas canciones compuestas con Estela Magnone, no solamente las que salieron en el disco Pies Pequeños, sino anteriores, Paraguas Rojo, Los Bailarines y demás.
Y bueno, y creo que como gran experiencia popular de las letras de Mauricio está La Margarita, que es esta novela o pequeña historia en sonetos que fue musicalizada por Jaime Ross y que además dialoga mucho con el tango o con la estética del tango en varias cosas. Entre ellas recuerdo, por ejemplo, el soneto Sandía, que en un fragmento de sus tercetos dice: sandía calada, sandía colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Es un pregón que también aparece en La Milonga en Rojo de José González Castillo, que tiene música de Roberto Fugazot y Lucio de Mare. Y también hay cierto diálogo en el título Golondrinas, que no solamente remite a las golondrinas de Gardel y de Pera, sino que de alguna manera las trasciende, ¿no? Porque las golondrinas de Gardel y de Pera son de un solo verano y estas son golondrinas de yeso, así que son inamovibles y por lo tanto un poco más eternas en ese sentido. Y además los ritmos que ha puesto Jaime Ross en esas canciones, que van desde el rock estilo años 50-60, la milonga, la murga, el candombe y el vals, la milonga bailable, digamos, y especialmente en esa antología que vos mencionabas, Pablo, yo escribí sobre lo que es un vals, sobre el soneto Maga, especialmente sobre ese soneto. También hay un tema que creo que está inédito, pero salió en lo que fuera un precedente de esta antología que yo hice, que la hicieron Álvaro Ojeda y el Cristo Libera, que se llama Antología de la Letra del Tango Nuevo, que es un tango suyo, Mauricio, con música de Estela Mañón, se llama Tengo Tango, que creo que no ha sido grabado, pero la letra aparece ahí. Y en el mundo de La Margarita, así como por ejemplo en el barrio Era una fiesta y en otras novelas, aparecen las menciones y demás a lo que es una ética del mundo tanguero. El universo de la estética tanguera ha aparecido en lo que es la mención a cancionera, el alma que canta, a las cuestiones del barrio, al club tuyutí, al baile con la típica y la jazz, que para los que no saben qué es digamos la presencia de la orquesta típica primero, con todo lo que es el repertorio de tangos, milongas, valses, etcétera, cosas criollas y ciudadanas, y después la presencia de lo que se llamaba la jazz, que no era estrictamente un grupo de jazz, sino que podía haber desde pasodobles con saxofón y acordeón y demás, hasta canciones brasileras y por ese lado. Creo que ahí hay en La Margarita, en Pies Pequeños de Estela, hay una edición de la Margarita que la traje, que es la edición Escoligüe, que trae además unas canciones como canciones infantiles, que algunas fueron musicalizadas por Estela en ese libro Pies Pequeños, y algunas devienen del libro Conversaciones con la Alpargata, si no me equivoco, que es un libro de poesía de Mauricio, que también fue grabado con músicas de Silvia Meyer. Es decir, que la obra de Rosenkopf está muy ligada siempre a la música, tanto en la novela sobre la que estuvieron hablando hace un momento nada más, Las cartas que no llegaron, hasta sus últimas novelas, está muy presente esa estética, lo que en un trabajo que yo leí hace varios años, que hizo Silvia San Martín, ella llamó Subjetividad y Barrio, en 3 obras de Mauricio Rosenkopf. En aquel momento eran Las cartas que no llegaron, El barrio era una fiesta y justamente La Margarita. Buenísimo. ¿Querés agregar algo o lo cerramos por ahí? Por ahora. Si me apuraste, canto uno.
¿Cómo te podría decir que esto que tengo está como gripe, delta, yo mi vida tengo pero yo paré. No se escuchó. Lo que pasa es que Rosenkopf tiene música en todos sus libros, ¿no? O sea, siempre parece que suena un balsecito o una milonga, sí, o algo así en la radio. Y personalmente, antes de que me olvide, hay una novela que yo escribí, Papeles Suizos, que está robada de una novela que rompe un poco con esa estética y que es una de mis novelas favoritas, que es El enviado del fuego, que es de 2005, creo. Ahí está, digamos, el germen de lo que después iba yo a utilizar en esa novela. Así que gracias. Perdón. ¿Cuánto es? Bueno, viste que eso de que roba un ladrón, no sé cómo es. 100 años de cordón. Bueno, ahora Camila Carvajal. Camila Carvajal, pues ya la presenté, y está, obviamente, para hacer esta obra, Murmuria, estuvieron durante 2 años haciendo la investigación con presas políticas, pero yo no sé si es solamente ahí, digamos, el diálogo con la obra de Rosenkopf, que básicamente, más allá del testimonio, yo creo que la obra de Rosenkopf pone el tema de la memoria, ¿no? O sea, más que el testimonio, la memoria y todo lo que crea la memoria. Bueno, yo Está apagado. igual soy actriz, me pueden escuchar. Vocaliza bien. Bueno, de hecho me pone más nerviosa hablar con micrófono que sin micrófono. Yo me pregunté mucho por qué había sido invitada a este acontecimiento en esto de mesa de escritores, y un poco me dio vergüenza, pero después me puse a pensar, y que me parece que también, pienso yo, tiene algo que ver con lo que a mí me provoca Mauricio, que la escritura que nosotros hacemos desde lo teatral es una escritura colectiva. No sé si todos conocen, pero hay un modo de escribir obras de teatro que se llama dramaturgia del actor. Es decir, a través de un proceso de conducción por parte de la dirección, en este caso sería uno de mis roles, y a partir de una investigación sobre determinada temática, en este caso la experiencia de mujeres presas en dictadura, y nosotras además decidimos hacer como unos encuentros con ellas y unos talleres cruzados con lo artístico. A partir de esa experiencia, las actrices, que también formo parte del grupo de actrices, vamos construyendo las escenas, y entonces eso también es como un modo de apropiación del discurso escénico, no es estoy repitiendo un texto aprendido de memoria, al cual le voy encontrando un sentido y le voy haciendo preguntas y lo voy como habitando y me lo voy apropiando, sino que en realidad ese texto surge de la experiencia, de la necesidad y del cuerpo y de la acción, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido yo me siento medio sapo troposo por acá, porque el tipo de escritura o el proceso de escritura es bastante distinto, y además ese texto, a veces quizás leído independientemente de la escena, puede estar incompleto, puede no ser, no sé, tan interesante, quizás, no lo sé, habría que hacer el proceso de la escritura sola, pero bueno, vengo como desde este otro lugar. Y entonces a mí está la escritura y la experiencia y las cosas que puedo saber de lo que me provoca la literatura de Mauricio, es como este peso de lo colectivo, ¿no? De la necesidad del otro, de la necesidad de pensar con el otro, de la posibilidad de escribir con el otro, de hacer memoria colectiva, y a través de esas experiencias vividas poder subirle el volumen y decir esto debe ser contado, esto tiene sentido, la experiencia del otro me enseña, me despierta, me encuentro con la experiencia del otro y me completa como una identidad, o me responde preguntas sobre quién soy. Entonces, bueno, por un lado eso, siento que ahí encontré parte de ese contacto,
Y por el otro lado también creo yo, algo que a mí me conmueve mucho de la escritura de Mauricio, es como este cruce entre lo poético y lo que puedo encontrar en una experiencia cotidiana, ¿no? En eso que me conmueve de lo cotidiano, de lo chiquito, de lo que puede ser como imperceptible o insignificante, y cómo la experiencia humana adquiere un valor inmenso y es lo que nos da sentido. Entonces, esto de lo poético y lo cotidiano, creo que también por ahí hay como un punto de contacto. Pero podría seguir hablando ahora, porque tenemos los docentes que nos encanta hablar mucho, pero después quizás retomo. No, Carmina, también pensé en algo que tiene, no solo Rosenkopf, sino que lo tienen los escritores, muchos escritores, pero es la idea de que hay cosas que vale la pena contar, cosas colectivas o cosas cotidianas que vale la pena contar, y a veces a simple vista parecería que no, en ese sentido también, ¿no? Sí, y también... Digo por el teatro también lleva a cabo a veces, encarnar en el teatro gestos de la vida cotidiana que parece que no tuvieran mucho significado. Bueno, ahora que comentaste esto, una de las cosas lindas que nos ha pasado con la obra, y que tiene que ver con lo que acabas de decir, es como también a veces el arte, el teatro, la literatura para ser leída, también es como un modo, vuelvo para atrás, una de las expresas que participó en el proceso creativo de Murmuria nos dice: bueno, mi hija y mis nietas siempre supieron que estuve presa. Nunca hablamos mucho, pero fuimos a ver Murmuria y fue como hablar, ¿no? Y ella lo dijo así como si no era tan importante, y yo quedé toda... Y esto que vos decís, vale la pena hablar, y a veces también como el arte nos ayuda a encontrar o las imágenes, o las palabras, o ese acorde también, ¿no? La música, que nos hace entender y que nos gusta como contar así. Así que también por ese lado me parece que hay otra conexión. Perdón, voy a decir una cosa más. Sí, dale, sí. Y otra cosa, esto de encontrar como la belleza y el humor detrás también de lo horrible, ¿no? De lo horroroso. Eso me parece que también ahí encontramos como una sintonía, ¿no? Yo qué sé, escuchando porque escuché en Spotify, que es maravilloso, conversaciones con la alpargata, ¿no? Y esta cosa que entre que te conmueve, te da mucha gracia, mucha risa, ¿no? Te alegra, te quedas contento. Escuchás eso y decís, ¿por qué estoy tan contenta, no? Pero bueno, por ahí también. Muy bien, Marcelo Stefanel, obviamente, digamos, compartís con el ruso Rosenkopf, digamos, la experiencia carcelaria y la idea también, digamos, el impulso de escribir. En tu caso fue después de la cárcel, ¿no? En el caso de él no, claramente fue antes. Pero ¿cuál sería tu opinión, digamos, más allá de esto? Y bueno, a ver, ¿está apagado? Acá. Hola. Bueno, buenas noches. Es algo alucinante estar acá. Primero quiero confesar eso, ¿no? Porque hace 53 años lo conocí a Mauricio en una de nuestras aventuras pre-cárcel y no sabía quién era, obviamente, ¿no? Él era Lionel para mí, nada más que eso. Pero después, cuando vino la debacle y todos nos cruzamos por cuarteles y cárceles, me enteré quién era, que su nombre y apellido, y que ya tenía una trayectoria como dramaturgo, ¿no? Pero después nos aislaron por 11 años más. Entonces me vengo a reencontrar con Mauricio en el instante del primer abrazo después de ese tiempo, cuando estábamos por subir al ómnibus que nos iba a trasladar del penal de Libertad a Jefatura. Éramos los últimos 43 presos que quedábamos en el penal, y esa situación que siempre soñamos con dejar una cárcel vacía se dio, ¿no? Era una cosa increíble. Y todo ese viaje de 50 kilómetros desde el penal hasta Jefatura es para una novela también, ¿no? Ahí vamos conversando, todos flacos, demacrados, algo loco. Yo iba sentado al lado de Henry Engler, que venía muy mal el hombre, tenía alucinaciones auditivas todavía, y al momento
que íbamos cruzando el puente Santa Lucía, acababa de terminar esas tormentas aisladas y se formó un arco iris que bien sobre encima de la desembocadura, en ese atardecer. Entonces Mauricio me dice, hermano, dice, ¿vos estás viendo lo que yo veo? Y miré, sí, el arco iris. Digo, ah, qué suerte, creí que estaba alucinando. Eran bocinas por todos lados y después tuvimos 24 horas casi conversando en jefatura hasta que salimos en conventuales. En esas conversaciones le confesé a Mauricio que mientras tuve el Pedal Libertad había escrito alrededor de 15 cuentos y una novela. Pero tuve la desgracia que en una requisa en el 82 perdí todo lo que había escrito y todos mis apuntes, todo lo que estaba en puño y letra. Se salvó un solo cuento porque estaba en otra celda. Él fue lo único que se salvó. Mauricio escuchó eso y al primer reportaje que da en Libertad, que lo leo como una semana después, me nombra escritor. Dice, sí, dice, porque de la cárcel salieron muchos compañeros, dice, que hay entre ellos escritores, Carlos Liscano, Marcelo Stefanel. Yo me sentí con una presión, todavía no había escrito, no me animaba a escribir, había quedado totalmente frustrado, ¿no? Entonces, como que me culminó a escribir quién fue ese señor que está ahí, al cual le dedican los profesores de literatura ahora esta jornada. Entonces mi relación con la literatura empieza un poco, se retoma con Mauricio. Más tarde, trabajando en Brecha, Daniela Reborges era la editora de Cultura, y en esas charlas de pasillo, de entierros, de cierres, me comenta que está asombrada de todo lo que había leído estando preso. Y me invita a hacer una columna que tituló Leer en Libertad, donde narrara mis experiencias de lector. Cosa que me fascinó, porque yo que soy enfermo de Don Quijote de la Mancha, que no es más que un lector, acepté el desafío y ahí me largué a escribir. Bueno, ese fue el primer impulso. Aún así, como soy muy aragán, recién publico el primer ensayo sobre Don Quijote en 2003 y ahí empezó un ritual nuevo con Mauricio. En cada libro que yo le publicaba, se lo llevaba a su casa, conversábamos y él me hablaba de sus proyectos. Entonces, y cuando yo le hablaba de los míos, él me decía una frase que para mí se hizo famosa. Si vos, y me daba su manuscrito y me decía, si vos me lees, yo te leo. Entonces, en esa relación, si vos me lees, yo te leo, venimos hace unos cuantos años, que ha servido de estímulo enorme para mí. Por otro lado, siempre conversamos con Mauricio del tema de la memoria, ya sea la memoria histórica, ¿no?, como la experiencia personal. Y yo le comentaba hace mucho tiempo ya que me esquematizaba nuestra existencia sostenida por tres pilares. Uno, muy importante, es la memoria. El otro es el mundo de los afectos. Y el tercero, no necesariamente en ese orden, son los conocimientos. Sin conocimiento, sin afecto y sin memoria, no somos más que una piedra. No somos nada. Y la memoria es tan importante que cuando retorna Henry con su proyecto Engler del CUDIN, del Centro de Imagenología, y me explica lo que es el Alzheimer y cómo viene peleando contra el Alzheimer, fui más consciente que nunca de la importancia que es la memoria. Y la prueba está, todos hemos conocido gente enferma de Alzheimer y deja de ser quien es. No solamente no nos reconoce a sus semejantes, sino que no se reconoce ella misma. Entonces yo siempre valoré muchísimo la literatura de Mauricio, por la memoria, ¿no? Y hoy me pasó una cosa, bueno, por supuesto, desde que me invitaron, Gabriela me invitó a esta jornada, empecé a repasar los libros de Mauricio, que los tengo, luego le saqué una foto, los tengo todos en la biblioteca, porque Delí, mi esposa, tiene la biblioteca muy prolija, si fuera mía no hubiera encontrado ningún libro. Y ahí encontré, cuando escribiste Sala 8, me invitaste a que yo lo presentara, ¿no? Y algún otro libro más también me invitaste, y en alguno a hacer un prólogo. Entonces, cuando abro el libro Sala 8, encuentro lo que escribí, que más o menos era mi guía para ese día de la presentación.
Y ahí hago hincapié en esa escritura en quién es el narrador. A mí siempre una de mis obsesiones como escritor, y desde que, vuelvo a reiterar, desde que me enamoré del Quijote, es quién narra la historia, ¿no? Cervantes es el primero que juega con varios narradores, con un traductor, con un compilador. Entonces con ese juego larga, sin querer, para mí que no se dio cuenta, porque el tipo quiso ser un gran dramaturgo y tuvo la desgracia de ser contemporáneo de Lope de Vega, quiso ser un gran poeta y andaba a competir con Góngora, ¿no? Y sin querer inventó la novela moderna, ¿no? Y bueno, pero voy a esto, memoria y quién narra siempre han sido dos elementos que en la literatura de Mauricio me han tenido atrapado, totalmente atrapado. Porque, por ejemplo, él en El barrio de una fiesta, ya entonces la memoria la pone en primer plano. Voy a leer un breve fragmento, si tengo tiempo. Sí, sí. El barrio era una fiesta, pero entonces no lo sabía. Tuvo que caminar el tiempo por el sendero de los días y permitir que la memoria hundiera sus raíces propias, no las mías, que leo en su aire los hechos vividos. No la memoria con vida propia que crece, ramifica, fructifica, aún después, siempre después que uno ya no ramifica, florece o da frutos. Más bien poda, es memoria, no, la independiente, que crea y recrea y hace propio los hechos leídos, soñados, los fantásticos, los alucinados, o simplemente acontecidos en otros o por otros contados. La memoria que cuando no duerme, dormir, soñar, tal vez morir, elabora, crea fantasmas, que articula sueños desarticulados. Todo esto está en su obra, todo esto está en su obra. Y en Sala 8 hay dos voces, hay tres en realidad, una coral y una es la madre, la otra es el desaparecido, la madre que siempre busca a su hijo, y el desaparecido que tiene una voz que anda ahí en el aire, ¿no? Y la madre que habla siempre con el perro, con su perro, ¿no? El diálogo con su perro es la expresión de su esperanza, ¿no? Y que la reacción, siempre está esperando que el perro se comporte de cierta forma, porque si se comporta así es porque apareció su hijo, porque vuelve su hijo. Y en Sala 8 las otras voces son los personajes que están. La Sala 8, para el que no sabe, era la sala del hospital militar donde estaban todos los presos con sus nanas o con sus grandes problemas físicos y enfermedades. Bueno, entonces ahí rescato en síntesis esas dos cosas que me han ayudado para mi literatura. Han sido una guía increíble, ¿no? Tanto la memoria como quien narra la historia. Muy bien, y ahora Fernando Butazzoni. Fernando Butazzoni, obviamente conocemos su relación con Mauricio Rosenkopf, pero bueno, la pregunta es si hay afinidades literarias, no ya, digamos, no vamos a hablar de las humanas. Bueno, primero que nada, gracias Gabriela, gracias a la Asociación de Profesores de Literatura y gracias a todos los analistas. Y gracias a Mauricio por ser, si es que sos. Yo lo sé. Bueno, en realidad Mauricio tiene una relación, yo diría casi que soy lo que soy como escritor periodista o periodista escritor, narrador, novelista, por un libro de Mauricio que leí cuando yo tenía 15 años, que se titula La rebelión de los cañeros, que me cambió la cabeza totalmente. Me di cuenta de que ahí había un mundo que iba más allá de la belleza de la literatura, pero que la incluía, que iba más allá de la denuncia social, pero que la incluía, y que iba más allá de lo material, aunque también lo incluía. Y a partir de La rebelión de los cañeros, sin ser un frecuentador de la dramaturgia de Mauricio y sin haberlo leído hasta, bueno, después de la dictadura, obviamente, me convertí en alguien que quería escribir cosas parecidas
con el mismo tono, digamos, a la que había leído de Mauricio, que era la realidad de Otamendi. Con Mauricio siempre tuvimos una relación medio con cosas mágicas, medias sin explicar. Una vuelta yo le estaba haciendo una entrevista, capaz que él se acuerda, en una radio, en Radio Sarandí, y él habló de un latón donde a él lo bañaban cuando era chico. ¿Se acordaba de ese latón? Año 39, 40. Bueno, en el transcurso de la entrevista llama una señora y dice: yo tengo ese latón. Lo cual era cierto, ¿no? Por supuesto. Pues, en otra ocasión yo, por razones que no voy a explicar en qué sentido, iba por la calle Tuidutina y vi un clavo clavado en el tronco de un árbol. Ese clavo metido en el tronco de un árbol no era el mismo, obviamente, pero eran los clavos que se usaban antes para colgar la bolsa de la basura a una altura suficiente para que los perros no rompieran la bolsa y el basurero la pudiera recoger. Y eso él me lo contaba, lo cuenta incluso en un libro. Entonces la relación que yo tenía desde el principio se fue como que ahondando, profundizando, a medida que él escribía y que yo lo leía. A mí también me decía eso: si me lees, yo he tenido el privilegio de leer muchos originales de Mauricio, y creo de haber entendido cómo le funciona la cabeza narrativa, que no es exactamente narrativa, es narrativa, es poética, es musical. Recuerdo que tuvimos una larga charla con Jaime Ross y con Mauricio a propósito de La Margarita, y ahí yo descubrí cómo las palabras se pueden pensar en función de una determinada estética, que es un poco lo que se planteaba acá, ¿no? de lo popular, entre comillas, insignificante, que termina siendo absolutamente trascendente. Y eso aparecía en La Margarita, y aparece con gran nitidez en algunas de las canciones que Jaime musicalizó y canta con textos de Mauricio. Entonces yo lo que quería básicamente subrayar es que su obra, que yo creo que es una de las obras más coherentes y, a mi juicio, impresionantes de la literatura latinoamericana contemporánea, no solo por el volumen, sino por la coherencia interna que tienen las novelas entre sí, cómo dialogan con los poemas, cómo dialogan con otros textos de Mauricio, incluso con algunas obras de teatro escritas hace muchísimos años, e incluso con algunas actitudes políticas de Mauricio, como por ejemplo su viaje al Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y su posterior alejamiento. Y recuerdo, por ejemplo, esa escena en el campo uruguayo, él con Sendik y un grupo de peludos o de arroceros, ya no recuerdo, que estaban durmiendo al amanecer, en niebla, y Mauricio y Sendik estaban de pie los dos mirando ese grupo, y Mauricio dice: ¿qué lo parió? Parece un ejército. Y Sendik le responde: no, es un ejército. Nada más. Esa imagen es lo que tiene también la literatura de Rosenkopf, que al mencionar esa imagen inmediatamente la recordé perfectamente, ¿no? Que eran arroceros. Pero él es un escritor con una gran coherencia, como decís vos, pero vos tuviste la posibilidad, Fernando, de leer los originales de Mauricio Rosenkopf. Y bueno, un
uno se ha leído, bueno, te manda saludos Mario Delgado Paraín, el negro Paraín, me olvidé decirte, no me olvidé decirte eso. Pero bueno, que cuando uno lee los originales de un escritor, hay varios tipos de escritores. Hay algunos que te piden más o menos el parecer, hay otros que si uno le marca cosas, o incluso le dice, le corrige cosas o palabras, algunos no las toman, te agradecen, y otros sí las toman. Mi pregunta es, ¿qué clase de escritor es Rosenkopf cuando vos lees eso? No, yo creo que querer responder esa pregunta es Mauricio y no yo. No, pero no sabes así. ¿Pero no, te corregías? a ver, ¿Te corregiste? sí, claro, lo leo con mucha precisión, porque además Mauricio tiene un método que es escribir a máquina, y eso después es volcado por otra persona en una computadora y en un Word, y eso después se imprime, y eso después yo lo recibo y lo leo, ¿no? Por lo tanto, soy también un cazador de pequeños gazapos, que muchas veces no son de Mauricio, pero están en el texto. Pero yo con Mauricio tengo una relación muy franca, fraterna, franca y directa. Es decir, que a mí no me cuesta decir algo, y creo que a él no le cuesta, porque entiende perfectamente el razonamiento, escuchar lo que yo le digo. Aunque en general creo que para mí ha sido pura enseñanza, ¿no? Y pura gratificación poder leer sus libros, sus textos. Pero te acordás, insisto, no, ¿te acordás? Digo, porque obviamente uno puede decirle dentro de la estética o dentro de la página, mira, esto a mí no me cierra, o esto está lindo, pero no está a la altura de lo otro, que está mucho más lindo, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Y obviamente el escritor, el autor, la escritora puede tomarlo, ¿no? Y realmente uno se da cuenta cuando después lee el libro. A veces, si te acordás o no, digamos, uy, me hizo caso, uy, no me hizo caso. Es esa la pregunta. ¿Le hacías caso o no le hacías caso? Él acaba de leer mi libro póstumo. Mira, tengo un fideo en la cabeza que los cartallaneé de mi vieja. Porque cuando subía las escaleras, quien dirigía la mesa anterior habló de las neuronas de Rosenkopf. Y se me prendió alguna, ¿viste? Entonces empecé a hacer asociaciones que me tienen en este momento tan enredado que no sé ni por dónde arrancar, pero por algún lado arranco, porque ya estoy en eso. Entonces, la primera cosa, estoy sorprendido de todo esto, ¿no? ¿Qué lo parió? Vos fijate, cuando arranco por la escalera, ahora también, lo de las neuronas, cuando vos empezaste con los tangos, me acordé que era muchacho, aprendí a bailar cruzado en el patio Tuyutí, la milonga de ahí, que tenía gotera y todo eso, había que esquivar, y fíjate vos, ¿cómo le explicás vos que te hacen tango? ¿Cómo arranqué con eso? Y además mencionaste un tango, te lo empecé a recitar, pero afortunadamente sin el micrófono. Pero arranco con las asociaciones nomás, porque lo de las neuronas en la escalera y el comentario que se empiezan a hacer acá. Y bueno, yo tengo obras escritas a golpe de nudillo, que todavía tengo que ver si hay alguna técnica para extraerlo de la pared, porque habíamos reinventado el borse. Y nos hablábamos durante 11 años y medio a golpe de nudillo con el Pepe y con el Diablo. Y entonces recordé eso, y recordé cómo los órganos se trastocan. El domingo estuve con el, y de una de las cosas que nos acordamos
Hola. Ahí te puedes acercarlo más. Tenés que acercártelo más. Como si fuera Palito Ortega. Y con la cabeza puede pasar cualquier cosa, digamos. Y si me des ese coso. Perfecto. Sí. No era para sustituir la autoridad que tenés acá. No. Bueno, ahora se buenas noches. Perfecto. Yo soy el tango. Uno entra a teclear y da la impresión de que la Olivetti que tengo ya tiene lo que voy a decir antes que yo la tecleé. Es decir, y volví a la computadora porque me habían enseñado la computadora y esas cosas nuevas. Y empecé a escribir ahí, estaba contentísimo. Una vuelta apreté un botón y se me borró todo. Con la Olivetti me pasó. Y ahora estoy falto de cinta, de máquina de escribir que ya no venden en ningún lado. Y entonces el recuerdo ese por asociaciones que se producen y la saca y todo eso, nos acordábamos con el PP de que teníamos a veces los órganos trastocados en el submundo de eso que vos escribiste. Y nos llevaban al baño una vez por día. Y el resto de silencio. Entonces tampoco podía descolgarte porque venía la respuesta. Entonces nos trataban los órganos. Teníamos la vejiga la teníamos instalada en el cerebro. Eso me pasa constantemente y veo que a los demás le pasa lo mismo, porque le tocas un punto y puedes saltar la cosa más impresionante que te podés decir. Digamos, mis primeras enseñanzas son del barrio, entonces te encontrás con que las cosas más humildes, más sencillas, te terminan enriqueciendo con una palabra. Yo venía pensando, por el libro que salió, de Coltán, que anda por ahí en la vuelta, un barrio llamado Rosencó, y es una universidad. A la vuelta de casa se estaba construyendo una calle que se llamaba Huaytán, y había trabajaban los obreros, y un inmigrante que había rajado el resultado de la Brigada Internacional y la República, trabajaba en la apertura de la calle y tenía un ranchito que le habían hecho para guardar las herramientas y quedaba. Cuando terminaron con la calle y arrancaron para Centenario, él se quedó, le gustó, porque tenía un terreno amplio con unos árboles de la gran puntilla. Y después tenía gallina y plantaba. Y además se le ocurría plantar todos los terrenos de la casa, del barrio. Entonces ahí plantaba maíz. Y una vuelta era un personaje, al atardecer se ponía el traje, un traje. Iba caminando del café y bar porque lo salía hoy, ahí llegaban y servían el vino que tenía cuerpo, que le decían cuerpo, pero era algo que no se sabía. Y iba recitando, y una de las cosas que recitaba era: iba Pachín para la ciega y en el camino acordóse de la mujer y los niños. Pegó la vuelta y volvióse. Después seguía conversando, pero no se volvió. Es decir, tenía la mujer y los hijos en España, no había la manera de volver. Ese tipo, donde jugábamos al fútbol, en un campito que teníamos en la esquina, en Garibaldi y Humaitá, en los lugares donde no fastidiaba el pelotazo, había plantado unos maíz. Una vuelta que salgo, estaba él con la asada trabajando el maizal. Y trabajando el maizal, yo me paro y entro a conversar con él. Entonces le comento, pero Menéndez, ustedes plante, y antes de que maduren ya se lo afanan. Entonces, para la asada, se apoya en el mango y dice: sí, es verdad. Y me dijo una frase que me enseñó más que un libro: siempre es mejor cosechero el que planta.
Entonces vos venís de esas formaciones y bueno, y el libro, ese libro que salió, que es una biografía, yo empecé a leerlo y dije, no, pero no puede ser, esto también, yo lo viví. Es decir, cuenta cosas que me entero de mi vida. Y pienso, que larga. Porque yo no soy a hablar a ellos. Y vos que estuviste hablando de las asociaciones, perdón, pero vos hablaste sobre la cárcel de mujeres de la Secretaría. Entonces, vos lo contás, yo estaba ahí. Y en el lugar terminaban las cloacas ahí y después salían 38, yo estaba dando la mano que salían de todo. Y además peleaba por el teléfono que tenía que llamar por teléfono los contactos y no podía. Entonces, ¿en qué momento recuerdo eso? Porque un muchacho que hoy es diputado me dice una vuelta en casa, no, mire, y yo lo conozco a usted desde que era niño, porque usted estaba enojado con el teléfono y yo fui con mi mamá y era un chiquito así. Y se acordaba de eso. Entonces, con todo esto, ¿cómo no lo vas a escribir? Porque la razón por la que escribo en este momento, y esto es una de las charlas que tuvimos el domingo, es la memoria. Digamos, ¿cómo explicarle a los chiquilines de hoy, a los adolescentes de hoy, a la gente de hoy, que antes vivíamos en casa de inquilinato, que tenía un montón de piezas, pero la pieza de la abuela era sagrada? Hoy una abuela no la podés tener en un apartamento. En un apartamento no podés tener después de un hijo otro hijo porque necesitaba otra pieza. Pero ahí, entonces todas esas cosas había que trasladarlas, y mi infancia, y mi viejo, y todo eso. ¿Por qué me viene eso? Por otra vía. Recién alguien que viene de Dinamarca, un compañero, y muchas gracias, de la editorial de Dinamarca, me trajo 3 ejemplares de un libro que tradujeron y publicaron, la primera edición. Y llegaste justo cuando arranqué, no te pude dar ni la mano, ni la gracia. Y los silencios del viejo. Y me doy cuenta que uno que perdió toda su familia, escribo y de alguna manera están presentes la familia en las cosas que doy dejando testimonio. Esto es sobre el viejo que se juntaba con la madre del Pepe y con la madre del Ñato y que tomaban el ferrocarril en la estación central y se iban al culo del mundo para ver si le daban visita y no veían. Me acuerdo y recordé que una vez se fue el viejo y dijeron, bueno, acá está su hijo, tiene 10 minutos, miró a todo y él no es mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Los 10 minutos explicándole al viejo que yo era yo. Entonces, todo eso se suma. Y es nada más que un viaje de ida y vuelta del viejo mirando hacia afuera, pero no miraba hacia afuera, sino hacia adentro. Recordaba toda su vida, hasta la cena de amor que se declaró que mi madre estaba arriba de un ciruelo, era una chiquilina, y al pie del ciruelo le declaró, te das cuenta, pero me dijo, yo tengo un poder. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Porque esto me vienen preguntando. Y estoy dejando testimonio. Esto para mí es una literatura de testimonio, le doy con todos los recuerdos que tengo. Y bueno, fíjate vos, pero además descubro cosas, porque esta foto que está en la tapa es una foto que mi viejo trajo de la sastrería donde trabajaba, fue soldado, estuvo en la guerra después, fue en el 30, el Luni, y está cosiendo. Este es mi viejo. Pasaron 50, 60 años, 70 años, que reubico que quedó alguna familia que sobrevivió de Auschwitz, la que vendría a ser mi prima Sofía. Mi viejo fue a verlos, le mandaron el pasaje y les llevó copia de esta foto, que es más larga y hay otro más. Y a ella le hacen un testimonio y cuenta de esto, y empieza a contar
el fulano de tal, yo que sé qué primo, no sobrevivió. El apellido no sobrevivió era Matón. Y ahí me entero que ella describe, pero fíjate vos, un testimonio de un libro que salió, creo que está en este libro, que salió, y bueno, y acá está, este es mi padre, pero después de mucho tiempo, esto que me acompañó desde la infancia, desde que era así, que la que está acá es mi tía, hermana de papá. Rescato familia con la memoria, ¿te das cuenta? Entonces, yo recibo esto acá antes y claro, yo quedo medio con el ordenamiento territorial de las intervenciones, no sé si irme a bailar un tango. No, tranquilo, puede sí. No, pero no te estoy invitando a vos. No te afines. No sé, ¿Algo empezó bailado contigo? Sí, se puede. Y además me pongo a hablar del tango contigo. Porque además literatura aprendí escuchando tango a verdad el camino. Porque te digo aquí, cuando escucho está listo, sentenciaron la comadre y el varón ya difunto en el presagio, te das cuenta que hay que escribir que ya en el presagio estaba difunto. Es decir, digamos, y es un tango de la gran puta. Como abrazado un rencor. Como abrazado un rencor, exactamente. Bueno, y después me entero que son los escritores de la época, yo qué sé qué, y eso no rescato. Y no sé, ya a mí se me está yendo la mano, porque se me dispara la cabeza, tengo que estabilizar la neuronas, porque me he encontrado con algo que dejo para el final, mi emocionado agradecimiento a los profesores de literatura, que fueron a hacer esto que me impactó, que me impresionó, y que todavía estoy aquí sin saber con qué palabras agradecer, pero yo me entiendo, porque soy profesor de literatura. Muchas gracias a todos, muchas gracias Mauricio Rosenkopf. No sé si vamos cerrando, yo lo que me quedo pensando también es que cómo Mauricio Rosenkopf desde que empezaste con el teatro, digamos, siempre estuviste vinculado con todos los intelectuales y cómo de alguna forma él siempre parece que está hablando del barrio, ¿no? O sea, toda la trayectoria intelectual que tiene es impresionante y todos los escritores y todos los otros intelectuales, y sin embargo parece que tiene un oído para que lo que él comunica siempre esté llegando a todos. Me parece que tiene un sexto sentido. Y mira, la primera obra de teatro que lo veo la escribió vendedor de caramelo Zavala, el Tito Faro, que se llamaba No hay barrio como hay barrio, y que se estrenó en la cancha Bocha del Club Tuyuti. Imagínate vos todo eso, pero además el tipo era una comedia musical, no sabía música, no tenía idea de lo que era un pentagrama, era silbado. Entonces, y Edgardo Ler, la canción, se vuelve a ir con su evento, Rampollo y Zapallé. Y también pregón el querido Pampa Nueva y especial de Repollos y Zapallé. ¿Te das cuenta? Yo vengo de todo eso y todo lo que viví después, porque hasta ahora puedo decir que mi vida es una experiencia interesante. Bueno, se va a poner más interesante porque Mauricio Rosenkopf te viene a hacer un obsequio. Que nunca faltes. La Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay te va a regalar una lapicera muy particular que se mandó a hacer por los 30 años de nuestra existencia como asociación, y aunque vos le des a la Olivetti de vez en cuando también estampar la firma ahí y que nunca falte. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos, fue espectacular, lo dije al principio que iba a ser muy interesante y no me equivoqué. Ahora creo que corresponde un brindis como después de un momento tan lindo. Gracias a todos por estar acá.